Bueno, mi nombre es Luis Moya. En esta ocasión vamos a tratar en el tema de electrotecnia, una parte principal que nosotros en el campo automotriz lo vamos a ocupar, y una de ellas es la herramienta principal para nuestro campo, que es el multímetro. Nosotros aquí en el multímetro automotriz vamos a manejarlo siempre en nuestro campo, que es porque aquí nosotros vamos a medir diferentes mediciones en sí. Lo que nosotros vamos a medir es voltaje, intensidad, resistencia de algunos materiales. Entonces, esta es la herramienta principal que nosotros vamos a utilizar en nuestro campo. Ahora, aquí lo que es en el multímetro automotriz, sus componentes es el display, donde veremos las distintas mediciones que nosotros tomaremos. Tenemos la perilla para nosotros elegir lo que queremos medir. Y aquí tenemos lo que son los orificios de conexión de los punteros del multímetro. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a utilizar lo que es este multímetro? Nosotros empezamos lo que es aquí en el multímetro. Tenemos lo que es el cable rojo, normalmente positivo, corriente. Tenemos aquí nosotros en el multímetro 1000 voltios, 700 voltios y la máxima, que es donde siempre va a estar colocado el cable positivo. Y ahora el cable negativo, siempre de igual manera, lo que es en COM negativo. Ahora, nosotros en este tema vamos a tratar de medir lo que es voltaje, intensidad, y resistencia. En circuitos eléctricos básicos, nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, ahora lo que es aquí dentro del vehículo, vamos a medir las siguientes magnitudes, de igual manera voltaje, intensidad y resistencia. Ahora, para aquí nosotros medir lo que es el voltaje dentro del automóvil, lo realizamos de la siguiente manera, con el debido procedimiento y las debidas precauciones. Aquí nosotros en el multímetro, para medir lo que es voltaje, vamos a ocupar lo que es, en el multímetro seleccionamos con la perilla lo que es voltaje en corriente continua. Y tenemos de igual lo que es voltaje en corriente alterna, pero ese no lo ocupamos, por lo que eso vamos a ocupar lo que es en voltajes de 110 voltios, de lo que es en casas. Nosotros ocupamos en el campo automotriz voltaje continuo. Aquí seleccionamos el cable positivo y cable negativo y mantenemos la perilla en voltaje continuo y realizamos la conexión para medir lo que es en paralelo en la batería. Siempre precaución, nunca vamos a topar las puntas del multímetro, porque nosotros podemos generar corriente, lo que es al voltaje. Ahora lo medimos en paralelo, positivo, negativo, y vemos aquí en el multímetro que nos marca 14-15 voltios, que está normalmente el vehículo trabajando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos las puntas del multímetro al revés? Lo único que nos va a afectar es el signo. Va obviamente a salir negativo porque las puntas están intercambiadas, pero no hay ningún problema en eso. Aquí está lo que es el voltaje en paralelo, y tenemos el voltaje que es la fuerza en sí con lo que los electrones están circulando por el vehículo. Bueno, como estábamos tratando, lo que nosotros vamos a medir principalmente en circuitos básicos electrónicos, lo que es circuito en serie y en paralelo y sus diferentes medidas, que es voltaje, intensidad y resistencia. Para una mejor explicación lo haremos de la siguiente forma. Ahora, ¿qué es el voltaje y cómo se va a medir a la vez? El voltaje es la fuerza con la que son empujados los electrones a través de un conductor. Y esto, cuando nosotros lo vamos a medir, se va a realizar con el circuito encendido y en paralelo. La intensidad
La intensidad va a ser toda la cantidad de electrones que van a ser conducidos en un consumidor. ¿Cómo este se va a medir? La intensidad se va a medir en serie y de igual manera con el circuito encendido. Ahora lo que es la resistencia va a ser la oposición al paso de corriente a través de un consumidor. ¿Cómo este se va a medir? La resistencia se va a medir de igual manera en paralelo, pero ya con el circuito apagado. Esto se va a dar lo que es igual en circuito en serie y en paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el voltaje en el circuito en serie, el voltaje se va a dividir, pero la intensidad va a ser la misma. Ahora, en circuitos en paralelo, esto cambia. El voltaje se va a mantener, pero la intensidad se divide. Y la resistencia igual se va a mantener de igual manera dependiendo si es en serie, en paralelo o de cómo sea el consumidor. Ahora, para medir la segunda magnitud que es intensidad, esta nosotros vamos a medir de la siguiente forma. Aquí en el multímetro la medición va a cambiar. ¿Por qué? Aquí nosotros en el multímetro tenemos lo que es el cable negativo, este va a permanecer, pero para nosotros medir lo que es intensidad aquí en el multímetro, realizamos lo siguiente. Sacamos el cable rojo que estaba principalmente acá, lo vamos a poner en este orificio. ¿Por qué aquí? Porque aquí es la magnitud de amperios, donde el fusible va a soportar máximo 20 amperios. Esto es lo que va a circular la cantidad de electrones en los consumidores, es decir, los accesorios que va a tener el vehículo. Entonces, ahí es nosotros donde estamos midiendo correctamente, aquí en el multímetro, y aquí vamos a seleccionar. De igual manera tenemos aquí lo que es amperios, pero este va a ser lo que es en corriente alterna, miliamperios en corriente alterna y miliamperios en corriente continua. Esto no lo ocupamos, lo vamos a ocupar lo que es amperios en corriente continua. Ahora seleccionamos de igual manera con la perilla, está en amperios corriente continua, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí, como dijimos en la explicación, la intensidad se va a medir lo que es en serie, y realizamos de la siguiente manera. Vamos a desconectar aquí el polo negativo de la batería y vamos a cerrar nosotros nuestro circuito, lo que es con las perillas, la punta negativa con el polo negativo, y nosotros estamos cerrando lo que es el circuito, y vemos ahí en el multímetro y nosotros aquí en el multímetro nos marca 13.30 amperios. Es la cantidad que va a circular dentro de lo que son accesorios. Bueno, ahora vamos a realizar la siguiente medición, que es resistencia, que dijimos que es la oposición al paso de corriente a un consumidor. Ahora, aquí lo que es en el multímetro, nosotros sacamos nuevamente los cables. El cable negativo, como mencionamos, este se va a mantener, pero el que regresa a su posición normal, el cable positivo, donde lo mencionamos principalmente. Y aquí en el multímetro vamos a seleccionar lo que es la imagen de resistencia, ohmios. Seleccionamos y, como mencionamos, el consumidor, mediremos la resistencia que este posee, y aquí con las dos puntas colocamos el cuerpo. Este cuerpo de aquí del consumidor siempre va a ser negativo, y la puntita que aquí tenemos el positivo, entonces lo colocamos. Y medimos, que nos da una resistencia de 0.9 ohmios a 1 ohmio, que este es lo que va la resistencia que este foco posee en su interior.
Bueno, esto ha sido lo que son mediciones, como mencionamos, en circuitos básicos, serie, paralelo y lo que es dentro del vehículo. Espero que esto les sirva y tengamos mucho más conocimiento. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.